Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este viernes 15 de noviembre de 2019. Estamos con Ana Ribeiro, buen día. Buen día. Juan Grompone. Buen día. Fernando Butazzoni. Buen día. Y Gonzalo Pérez del Castillo. Buen día. Otra vez quedó para el final, entonces se queja, dolido. Es eso, ¿no? Por supuesto. Ah, bueno. Entonces voy a cambiar. El viernes que viene hacemos acordar que cambie el orden. Jamás. Bueno. Nunca fui nombrado primero. Nunca. Vamos al primer tema. Luis Lacalle Pou y Daniel Martínez protagonizaron el miércoles el primer debate obligatorio por ley. Durante casi 2 horas, los dos candidatos a la presidencia que pasaron al balotaje mostraron sus diferencias en materia económica, seguridad pública, desarrollo humano, visión país y rol del Estado. Lamentablemente, como fui insultado, fui acusado de mentiroso al final del anterior bloque, voy a primero decir que aprenda a leer a la calle. Hubo varios momentos de tensión y quedaron unas cuantas puntas abiertas que dieron pie a discusiones, por ejemplo, ayer mismo. Con todo respeto, porque yo soy respetuoso, yo no agredo, ni levanto la voz, ni insulto, ni digo que alguien me genera miedo si puede llegar a ganar. Eso lo hace usted en campaña electoral, lamentablemente. Estimados tertulianos, les pregunto, ¿qué aportó este debate a los efectos de la definición de la segunda vuelta? ¿Valió la pena toda la discusión para que hubiera debates obligatorios? ¿Cambia la información que tiene la ciudadanía para tomar su decisión? Respuestas breves. Bueno, sí. Brevemente, yo creo que los debates, las discusiones y las reflexiones contraponiendo ideas siempre son positivas, nunca se puede pensar que son negativas. Creo que tal vez se hace mucho hincapié en esta cultura del espectáculo que vivimos, se hace mucho hincapié en elementos casi escénicos más que conceptuales, y el público mira mucho eso, pero a mí me parece que esencialmente un debate entre políticos que aspiran a la presidencia de la República, en el que intercambien ideas, opiniones y aún crispaciones mutuas, me parece que necesariamente es, yo creo que más que positivo es sano. Yo no creo que sea un momento estelar de la democracia y nada por eso, es algo que yo lo veo con buenos ojos, más allá de que en algunas circunstancias puedan ser mejores o peores, más libretados, más duros. Es evidente que en un debate de ese tipo no hay mucha soltura de parte de los participantes, pero me parece que es útil. Yo creo que estuvo mejor organizado que el primero, pero le falta todavía mucho para llegar a ser un debate, porque la primera condición de un debate es que la gente esté frente a frente, que se esté mirando en la cara. Porque eso, como fue, por ejemplo, el debate entre Macron y Le Pen, no sé si ustedes lo vieron, sí. o aquel entre Aznares y González. Aznar, perdón. Porque eso es fundamental. Porque cuando tú estás así frente a frente mirándote a la cara, si te dicen usted miente o esto admita que cometió este error, es muy difícil tú después empezar diciendo, bueno, muy bien, entonces yo voy a hablar, yo qué sé, de la economía y de la reducción de la pobreza. Porque no es imposible. Entonces, a mí me parece que el debate fue mejor que el primero, pero me parece que le falta todavía ese elemento de convertirlo en un verdadero debate. Me parece que le faltó eso. Sigue siendo la gente que habla mirando a la televisión. Y no, en un debate hay que mirarse las caras. Ana. Yo diría aguante Aristóteles, como dicen mis alumnos ahora, profe, ¿no? Qué moderna. Claro, porque es lo del ágora, otra vez, y siempre, ¿no? Y eso es bueno recalcarlo porque parece un elemento nuevo, y no es un elemento nuevo, es el de siempre, apela a las 3 cosas de siempre, ¿no? Al carisma, o sea, entre los griegos era el ethos, a la emoción, el pathos, y por supuesto al logos, la palabra, ¿no? El concepto, el razonamiento. Las 3 cosas van juntas. Lo nuevo quizás es la espectacularización,
que también estaba en el Ágora. Hay que recordar que había una columnata inmensa, que estaban rodeados de mármoles, que había un círculo, que había un público. Solo que en este caso la televisación, la conversión en un show moderno, hace que tengan que estar presentes, por supuesto, el logos y los argumentos, pero que el espectáculo incida mucho. Un espectáculo que tiene además 2 horas de duración. 2 horas bruto. Porque vos andas. Entonces, no fueron 2 horas en 2 intensas horas y completas de discusión. Exacto. Tú te podés preparar para un espectáculo, hacer una apuesta, como en todo espectáculo, una puesta en escena de ti mismo, lo mejor de ti. Por algo se cuida tanto todos los detalles, la ropa, la iluminación, ¿verdad? Estoy de acuerdo con Gonzalo en que todavía falta en articularlo de alguna manera, en que el moderador de verdad modere y no sea simplemente el señor que avisa cuántos tiempos tiene, con una sonrisita, alguien que incida con mayor brazo ejecutor, me parece a mí. Yo creo que una de las claves para que se discuta más es que el debate sea más largo. Para mí 2 horas brutas no alcanzan si queremos discusión, ¿no? Porque efectivamente tiene que haber un espacio en el que cada uno de los candidatos se exponga, ¿no? Primero expone. Y recién después viene la discusión como se dio esta vez, ¿no? En cada bloque había un espacio para la discusión. Pero ese espacio para la discusión, para mí, tiene que ser un poco más largo. Tiene que ser con lo cual en cada casa habrá un balón de oxígeno. Y tiene que tener otra dinámica. Y tiene que tener otra dinámica. Y tiene que tener otra dinámica. Pero volviendo al punto, ¿no? De que si sirve o no sirve, yo creo que sirve y mucho a la democracia en este punto. En 2 horas, que es lo que creo que está la gente del otro lado esperando. Porque en definitiva, ¿qué estás haciendo? A ver, yo voy a votar. El voto es siempre un cheque en blanco a la confianza, no es otra cosa. Yo te dejo durante tantos años, te avalo para que llegues al lugar ejecutivo en el cual vas a hacer de este país tal cosa y no tal otra. Durante 2 horas, ¿qué espera la gente? Fundamentalmente rasgos humanos, además de los conceptuales y los programáticos. Rasgos humanos, ¿no? ¿Se enoja, no se enoja? ¿Maneja esto con solvencia? ¿Da aporte o no da el porte de futuro gobernante? ¿Mantiene la calma o no la mantiene? Y eso en 2 horas podés hacer una puesta en escena. Es mucho tiempo. En algún momento te vas a desmarcar de la puesta en escena y creo que el televidente, el punto de sostén del espectáculo como tal es ese. A ver si aflora el lado débil o el lado potente. Creo que ese es el punto de atención. El anzuelo está ahí. Juan. Bueno, son varios problemas, ¿no? Primero, si me gustan, el segundo que dejan, ¿no? Para los efectos de la campaña. Sobre todo, ¿qué dejan? Esa es la pregunta. Si dejan algo, si sirvió. Bueno, si dejan algo, si dejan algo. ¿Sirvió? Para mí, los debates dejan algo en la medida que alguien comete un error. Es decir, los debates sirven como negativos, no como positivos. Es decir, nadie se va a convencer por las cosas buenas que dice un candidato. En cambio, alguien se va a convencer por el error que comete un candidato. Es decir, creo que eso es lo que ha sido demostrado unánimemente. De modo que, en realidad, un debate sirve en la medida que alguno se equivoca, ¿no? Y eso ha sido demostrado, por ejemplo, el famoso debate Kennedy-Nixon, ¿no? Pero, de modo que lo que se plantea es así. Ahora, desde el punto de vista de yo como espectador, a mí me parecen excelentes que haya un debate porque muestran otras cosas, en fin, se apartan de los libretos, se apartan de los asesores, tienen que estar ahí ellos frente al espectador, ¿no? Frente al que lo está escuchando. Entonces, precisamente esa es la situación, ¿no? Y entonces la pregunta es, si sirvió o no sirvió, para mí se responde, ¿hubo o no hubo errores? Y eso es lo que habría que responder en la segunda intervención. Mirá, dejó allí. Yo tengo una pequeña discrepancia. ¿Qué pensará Juan? ¿Hubo o no errores? Tengo una pequeña discrepancia, porque yo creo que no solo se trata de errores, se trata de afirmaciones. Bueno, sí. Quiero decir, en el debate, tanto Martínez como Lacalle se comprometieron a cosas muy concretas en su gobierno. Lacalle a no subir impuestos, a no bajar las jubilaciones, a no bajar el salario real, Martínez a aumentar la inversión en vivienda, a recapacitar 80.000 personas para el trabajo, no sé, no voy a enumerar. Lo que quiero decir es que es muy difícil, me parece a mí, después que vos, ante una obligación legal que es participar en un debate, decís, yo no voy a bajar las jubilaciones, o no voy a
permitir que baje el salario real de los trabajadores, después es muy difícil cambiar la pisada. En ese sentido sería muy bueno que la Corte Electoral publicara la transcripción de el debate para que cada ciudadano pudiera imprimirlo y tenerlo en su casa durante los próximos 5 años, gane quien gane, ¿no? El que perdió, bueno, no importa lo que dijo porque perdió, pero el que ganó habría que subrayar, no, usted dijo esto, y lo dijo 15 días antes de la elección. Está buena esa propuesta. Atención, Corte Electoral, ¿les quedó plata? ¿Les quedó para pagar una transcripción? Eso sale 4 pesos. Pero en otros países la transcripción la hacen los medios de comunicación, ¿no? Y bueno, para acá no. Pero es verdad, pero ¿por qué solo lo que dicen en el debate? Yo creo que todo lo que se dice a lo largo de la campaña. Está bien, pero ese es un momento de concentración. Eso sería peor, digamos, que las obras escogidas. No, pero hay un tema. Está bien. Hay un tema, Gonzalo. Lo que dicen en el debate lo dicen por mandato legal. Es decir, no van a un acto porque quieren y entre la gente. No. Lo dicen en condiciones muy específicas, acordadas por ellos mismos, en una circunstancia obligada por ley de cara al conjunto de la ciudadanía. Entonces, me parece que tiene una fuerza. Desde el punto de vista, digamos, formal, muchísimo mayor que un acto de barricada que se puede hacer en un Mirá pueblo. Lo que dice esta oyente, María. El debate tiene sentido cuando los debatientes quieren hacerlo, no cuando lo hacen por obligación. Porque cuando quieren, están relajados y apuestan mejor a sus motivaciones. De lo contrario, están tensos, nerviosos, se agreden sin mirar. ¿Qué dicen? ¿Importa algo esto de la obligatoriedad? Bueno, lo que pasa es que en este país no se debate, sino, Emiliano, ese es el problema. ¿Cómo que no? Acá debatimos todos los por días. Obligación, no, por supuesto que en la tertulia, después es un debate totalmente distinto. Es mucho más vivaz lo que tú escuchás en las tertulias, de ahí son cosas muy rígidas de un lado y de otro, me parece a mí. Y sobre todo, que para mí el defecto más grande que tienen estos debates es que no se contestan. Dejaron pasar cosas de un lado y del otro que tienen que ser contestadas. Vos no podés que te digan determinadas cosas y vos quedarte callado y no responder y salir por otro lado. Y por eso yo digo, si la cosa es frente a frente, queda mucho más evidente si vos evadís algo que te están diciendo así en la cara. Y para mí es uno de los elementos que tiene que mejorar para ver si logramos realmente un diálogo entre los dos candidatos, porque me parece que la diferencia fundamental es esa, es ver cómo interactúan, porque la forma, claro, es decir, nosotros acá en la tertulia no tenemos nada que perder, es decir, podemos decir lo que se nos da la gana y nos vamos, pero esta gente se está jugando una cosa muy importante, entonces claro, hay otro nivel de tensión, pero esta es la gente que mañana va a tener que negociar con los poderes del mundo y con las multinacionales y que también son reuniones de mucha tensión y donde hay mucha cosa en juego. Entonces también es una forma para jugarlos y valorar cuánto... Sí, por eso es tan importante si conservan o no la calma. Claro. Si a su vez, ojo, conservar siempre la calma puede ser terrible. También precisas saber que hay una persona del otro lado y que es capaz de enojarse o que es capaz de reaccionar, porque no te sirve ni un señor que se deja pegar ni un señor que no sabe lo que está pensando, porque insisto, es un voto de confianza y es confianza en el factor humano. Un debate es fundamentalmente factor humano. El factor programático puede ir impreso en un texto y es una elaboración colectiva, pero el debate es de uno con otro y por lo tanto es un duelo de alguna forma, ¿no? Agrego algo más a propósito de esto que decía Gonzalo y en la idea de que tiene que haber intercambio, que tiene que haber debate. Más temprano yo señalaba el espacio de polémica, el que queda después de que cada uno de los dos hace sus exposiciones individuales. Ese para mí debería ser más largo, ¿no? No alcanza con esos 10 minutos en total. Recuerden que es en régimen de cuenta corriente, cada uno tiene 5, ¿no? Para mí debe ser más largo y además necesita algunas reglas adicionales. Por ejemplo, en ese segmento, no sé, las intervenciones no pueden pasar del minuto, supongamos. Claro. Porque Martínez, en el primero de esos segmentos, la durmió, ¿no? Siguió con lo que le faltaba de su intervención anterior y habló como, no sé, 3 minutos, 4 minutos. Cuando la calle lo quiso interrumpir, le dijo, estoy hablando. Tenía derecho a interrumpir, estaba previsto, pero no había entendido el problema. Nada decía que no pudiera hacer eso, lo hizo y entonces bloqueó la parte esa de intercambio o la alteró. Y la otra podría ser que si se va a plantear preguntas, que creo que es muy bueno que un candidato le plantee preguntas al otro, planteen una. Porque la calle Pou le planteaba 10 preguntas seguidas a Martínez.
Supongamos que Martínez quería contestar. ¿Cómo hacía para contestar 10 preguntas, no? Para mí el mecanismo, que está bueno, el de las preguntas, tiene que ser, bueno, una pregunta, de a una, ¿no? Y entonces sí, el moderador puede decir, oiga, usted no contestó lo que el otro le preguntó, ¿no? Ahí puede intervenir el moderador. Pero me parece que hace falta algunas reglas más para que el intercambio efectivamente funcione, ¿no? El problema, perdón, que brevemente, el problema es que esa rigidez, marcada sobre todo por los comandos de campaña y por el lugar en el que cada uno está, y si juegan al empate, si juegan uno a ganador, el otro al contragolpe, etcétera, termina generando esto. Es decir, yo creo que lo más natural y lo más rico sería que en un estudio hubiera 4 o 5 cámaras, una mesa, los 2 candidatos y un periodista. Y chao. Sí. Y que preguntara, le repreguntara, lo dejara hablar, lo cortara, me parece, ¿no? Volvemos a Juan. Lo simple sería más efectivo. Volvemos a Juan, que nos dejó intrigados. Bueno, para mí lo más importante que ocurrió en ese debate fue lo que dijo Martínez sobre el programa del Frente. Es decir, el Frente Amplio desde su fundación insistió en la importancia de lo que era el programa del partido. Es decir, me recuerdo, por ejemplo, en las elecciones del 71, el conflicto era entre el programa del Frente y el compromiso con usted, ¿no? de Wilson. Toda la campaña del Frente insistió, en las actuales circunstancias, insistía en que la coalición multicolor no tenía programas, no tenía ideas, no tenía nada, ¿no? Fue el tema insistente de toda la campaña, por contraste al programa que había hecho el Frente a lo largo de todo un año, trabajando cientos o miles de personas en él y aprobado por un Congreso. Ahora, ¿en qué terminó todo eso? Cuando Martínez dice, el programa del Frente es una sugerencia, es una guía, es un esqueleto, el que toma las resoluciones soy yo. Es decir, que aquí precisamente ocurrió algo absolutamente insólito. Creo que nunca jamás en la historia del Frente Amplio alguien afirmó una cosa semejante. Es decir, por el contrario, todos los candidatos que yo reconozco decían, vamos a ser fieles al programa del Frente, ¿no? Y bueno, por supuesto, se era o no se era fiel, pero esa era la guía. De ninguna manera, nunca oí que un candidato dijera, el que resuelve soy yo y tomo o no tomo lo que dice el programa. Creo que ese es el gran cambio que trajo allí. Y eso es una muestra a mí me resulta desconcertante desde el punto de vista de lo que es la nueva posición del Frente. Creo que más bien fue una posición de Martínez, que quiso manifestar una vez más su autonomía del aparato del Frente, y que después se salió a justificarlo como se podía, ¿no? Pero que fue un síntoma casi desesperado de la campaña frente a encuestas que le dan francamente mal. Bueno, tú decías, un debate importa si hay errores. Y para ti fue un error. Ha sido un gran error. ¿Y del lado de la calle Pou no hubo errores? Del lado de la calle Pou hubo errores menores, es decir, como por ejemplo citar números que estaban mal, ¿no? Es decir, en varias oportunidades citó números que no estaban bien, ¿no? En particular creo que hubo uno muy espectacular sobre ACE, ¿no? Entonces eso Martínez también citó algún número. No tiene sentido que una metralle con media docena de números, si 2 o 3 están mal, no puede haber ninguno mal, ¿no? Bueno, ¿siguen ustedes? A ver. Sí. Bueno, yo creo que el error de la calle Pou para mí fue no contestar algunas de las acusaciones que le hizo Martínez, que algunas de ellas eran muy, muy graves, como decirle, bueno, como vos sos un privilegiado, que haya 1 millón de pobres evidentemente no te importa. Yo creo que eso es una cosa que no se puede no contestar. Por otro lado, yo creo que el error más grande de Martínez, desde mi punto de vista, fue cuando, una semana de la elección, en un país donde hay 2.400.000 votantes y casi 800.000 jubilados, prometió un aguinaldo para los jubilados. O sea, yo creo que eso es una jugada que electoralmente no sé cuántos votos le puede traer. Capaz que sí, pues yo fuera un jubilado y me prometen un aguinaldo más, digo, capaz que eso me interesa más que otras cosas, pero me pareció una jugada que francamente decepcionante desde el punto de vista de un candidato a la presidencia. Una semana antes prometer una cosa, sobre todo cuando estás diciendo que vas a tener que bajar el déficit fiscal y todo. Sí, yo creo que yo lo que me resisto es a esa dinámica de a ver quién ganó y quién perdió, ¿no? Es decir, esa especie de sí, esa es una obsesión, de ring de boxeo, ¿no? Inmediatamente algunas empresas que no sé qué se dedican a medir, miden quién
considera la gente que ganó o quién perdió, cuando en realidad yo creo que no se trata de eso, de quién gana y quién pierde, sino de, porque en definitiva quién gana y quién pierde se va a ver el día de las elecciones, sino de mostrar justamente determinados elementos. Por ejemplo, la incapacidad de responder a esa afirmación que vos decías de la calle, de decir, bueno, ¿cómo que a mí no me importa que hubiera 1 millón de pobres en 2004? O la de Martínez de decir, bueno, lo cual... ¿La de Martínez cuál decís? Lo del programa. Ah. Que decía Juan, lo cual es ha sido bastante así, ¿no? Por otra parte, digo, más allá de que no se haya dicho expresamente, en realidad... Se hace pero no se dice. Pero además si vos lees el programa del Frente, tiene muchísimas definiciones que son generalidades, es decir, contribuir al desarrollo de la cultura en los centros poblados de menos de 500, yo qué sé, ese tipo de cosas. No, además es un documento muy denso. Exactamente. Hay que leerlo, en voz alta, por ejemplo, y darse cuenta. De todas maneras, yo creo que el tema, yo lo que creo que debería ser útil sería que tanto los partidos políticos como los propios candidatos, como los medios de comunicación y los periodistas, no enfocaran el tema como una especie de match de boxeo en el cual se ve quién ganó, si ganó por puntos. Yo leí incluso un artículo que el título era ese, ¿no? Ganó por puntos, pero no hubo knockout, una cosa así, empataron. ¿A cuál de los ramos te estás refiriendo? Claro, porque fueron Para mí el primero ganó por puntos la calle. Bueno. En el último ganó Martínez. Hablando de datos equivocados, me parece que una novedad interesante que se ha ido incorporando en los últimos años a esta costumbre de los debates en el mundo es la de la verificación, ¿no? Claro. La de la verificación de datos. Esto tiene años ya. En Estados Unidos, por ejemplo, hay medios que realizan verificación prácticamente minuto a minuto, ¿no? Claro. El New York Times hace años que inauguró esa costumbre. Más allá de que además va publicando la transcripción y todo más, pero tienen equipos de gente dedicados a chequear cómo se comportó cada candidato en el manejo de cifras, en los argumentos que esgrimió, y eso me parece que también crea cultura, ¿no? Bueno, acá en Uruguay tenemos la experiencia de Verificado UI, que hizo un trabajo, pero lo hizo al día siguiente, sacó ayer 4 notas, algunos medios también optaron por verificar, y me parece que eso ayuda, ¿no? Eso de algún modo condiciona, entre comillas, a los políticos a que se muevan con más responsabilidad, con más cuidado, con más profesionalismo, ¿no? Correcto. Sí, pero volviendo a Aristóteles, eso es el logos, ¿no? Eso es el logos. Y esto es un espectáculo. Y hubo etos y hubo patos, ¿no? Hubo, cada uno construyó una imagen. Y me parece que yo también detesto eso, pathos. Yo también detesto eso. Basta, ¿están insoportables? Niños, se está hablando la Por profe. favor. Yo también detesto eso del ring y quién ganó, porque nunca puede ser tan en blanco y negro, ¿no? Pero creo que fue un espectáculo en el cual cada uno intentó darle a la audiencia una imagen determinada. Entonces, yo me quedo con Martínez, me quiso dar la imagen de yo soy un señor con experiencia laboral extensa, soy un ingeniero, intentó reforzar sus orígenes humildes con aquello de pelar ajos que le dio una letra inmensa a Darwin de Boccati, que hizo reír a todo el mundo y se convirtió en un filón tan terrible como el de La Calle Pou con el traje del Guasón, porque el humor canaliza un montón de cosas en la gente que no hay que olvidar. Y luego intentó también tener créditos o galardones en la etapa de lucha contra la dictadura, que la cronología mucho no le da, era demasiado chico para estar diciendo que en la etapa en la que todo el mundo caía y el MLN incluso con su aparato militar, él estaba resistiendo en un lugar donde la resistencia había sido derrotada. Entonces yo qué sé, era una cosa media extraña, pero ese fue su intento en construir su imagen. Y La Calle Pou insiste en dar la imagen de estoy pronto para hacer esto y soy un presidenciable y doy la talla, ¿no? Tengo el talante para esas cosas. Por lo cual el otro lado lo que insistía era no tiene experiencia de trabajo, con lo cual descalificaba la política como un trabajo viable, decente y admisible en un sistema democrático.
porque después de todo salió de la universidad con un título bien habido y fue directo al Parlamento. Esa podría haber sido la respuesta, que fue una de las tantas que no le contestó. Ahora, ¿a usted Quizás ese era no su le llamó error. la atención la propuesta de... a mí ¿Qué fue el único propuesta? que me llamó la atención, de dar un aguinaldo a los jubilados. ¿No le llamó la ¿Sabes atención que yo eso? ni la escuché porque me pareció tan promesas electorales tan Sí, pues, demagógicas? no, Estoy Debería estar escuchando prohibido prometer a cosas. una distinguida profesora que fue candidata del partido de la calle. Entonces, también tiene su ¿cómo decirlo? Su subjetividad. ¿Su corazoncito? Su subjetividad puesta en el Nunca dije análisis. que no la tuviera. Claro, claro. 10 de la mañana. Y lo digo además porque Emiliano me miró como diciendo, ¿y qué decís? No, porque te veía ahí como para arrancar. No entendí lo de los patos. Patos, con TH. Con TH. Es otro pato. Otro pato. Ya volvemos. Seguimos. La conversación va a tener un rato más acá fuera de micrófonos, pero nosotros, mientras tanto, nos preparamos para cambiar de tema. Entre los oyentes continúan los ecos del debate, o mejor dicho, los ecos de este bloque de la tertulia en el que ustedes estuvieron examinando el debate. Por ejemplo, hay quienes señalan que no se mencionó acá, en esta conversación de hoy, lo que Martínez dijo a propósito de Álvaro Delgado. Información distorsionada, información no ajustada a la realidad. Eso no fue resaltado, dicen algunos. Otros... Bueno, ayer yo escuché al intendente de Rocha decir que él tenía las pruebas materiales de lo que había firmado Martínez. Yo supongo que el intendente de Rocha le habrá dado los documentos a Martínez para que Martínez firmara eso sobre Delgado. No conozco, pero lo escuché muy sólido decir, bueno, yo tengo los documentos, si quieren se los muestro. Bueno, eso es lo que plantea un oyente. Otro, Carlos, dice: las preguntas de la calle Pou no estaban dirigidas a Martínez, estaban dirigidas a manera de recordatorio a los votantes desencantados con el frente. Claro. Otro dice, lo único que buscaban era confundir a su rival. Bueno, siguen una serie de evaluaciones. También nos están evaluando a nosotros. Ojo, Está muy bien. si tuvimos en cuenta esto o no tuvimos en cuenta aquello. Mucha medición.